Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Me parece que esta es nuestra primera reunión de los jueves. Estamos en los primeros días del mes de enero y a nombre de Cristo en nuestra familia deseamos que todos ustedes hayan disfrutado de un excelente tiempo de festividades navideñas, recordando que la razón de estas celebraciones es recordar que nuestro Señor Jesucristo vino y habitó entre nosotros. Y no solamente vino y habitó entre nosotros, sino que Él vino con un propósito: redimir a la humanidad, salvar a la humanidad, y a través de su sacrificio en la cruz, hoy tener la esperanza bendita eterna de que un día estaremos con Él en la eternidad, y esto se llama en la vida eterna. Por lo tanto, hay tantas cosas por agradecerle al Señor. También festividades de Año Nuevo. Durante este tiempo, el Señor nos permitió hacer una exhortación. Y el Señor nos llevaba a reflexionar en su palabra y a entender ciertamente los tiempos que el ser humano le corresponde vivir. Hablamos de que el año nuevo ciertamente empieza un año, hay nuevas expectativas, nueva esperanza, nuevos propósitos, nuevos objetivos. Hay tantas cosas, hay un entusiasmo por que este empiece. A lo largo del tiempo, y una vez que un año ha transcurrido, nos damos cuenta de que quizás muchos de estos deseos, estos propósitos y estos objetivos generalmente nunca se llevan a cabo, salvo algunas excepciones. Y el Señor me llevaba a reflexionar y a meditar para comprender y entender su palabra, que dice que ciertamente el mundo entero está bajo el maligno y que por lo tanto es posible que más allá de nuestro deseo humano, de nuestra expectativa, desde nuestra perspectiva, del deseo de nuestro corazón, de que las cosas cambien, el Señor nos dice que humanamente hablando es muy probable que las cosas no van a mejorar. Pero que también el Señor nos exhorta para que nuestro Señor Jesucristo sea el centro de nuestra vida. En su palabra, el Señor nos habla y nos dice: porque ciertamente separados de mí, nada podéis hacer. Pero junto a mí, ustedes son como los pámpanos a la vid, y junto a mí ustedes tienen vida, y junto a mí ustedes crecen, y junto a mí, mi Padre, un día vendrá el labrador para limpiaros, y he aquí que aquellos que han permanecido darán mucho fruto, y que por lo tanto el deseo de nuestro corazón para todos ustedes, el propósito fundamental es que Cristo sea el centro de sus vidas, que Cristo sea la roca en la cual cada uno de nosotros podamos descansar en nuestro día a día, en nuestros propósitos, en nuestros objetivos, en nuestras tribulaciones. El Señor nos habla y nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados. Y estamos empezando ciertamente este 2026. Nuestro deseo es que todos y cada uno de ustedes busquen a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 26, en el versículo del 3 al 4, y vamos a tomarlo a manera de proclamación. La Escritura dice: tú guardarás. ¿Quién? El profeta está hablando de Dios. Tú guardarás
en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz, en completa, es decir, no va a faltar nada para alcanzar esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo hoy sabemos que nos puede dar, para guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, es decir, que le buscamos a Él permanentemente en nuestra vida. Podríamos tomarlo como un propósito para nuestras vidas en este año que empieza. Y continúa diciendo, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Perpetuamente es para siempre y por siempre. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo les invito para que hagamos de esto la proclamación para estos días y la personalicemos, la digamos en primera persona y podamos decir, Señor, tú me guardarás en completa paz, porque mi pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Yo confío en ti, Señor, perpetuamente, porque en ti y solo en ti está mi fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Y podemos dar gracias al Señor. Yo les invito a atesorar esta palabra. Como les acabo de señalar, está en el libro de Isaías, en el capítulo 26, a partir del versículo 3 al 5. Nuestro propósito permanentemente, por el escenario que conforma a Cristo en nuestra familia, habitualmente son aquellos que por alguna razón han experimentado un dolor más allá de lo que pensamos que el resto de las personas. Y yo no sé si en esto quizás podamos ser egoístas. Personas experimentan un dolor que quizás va más allá de otras situaciones. Ciertamente, vivimos en tiempos en donde el dolor físico, la enfermedad y la incertidumbre empujan al ser humano a buscar un bálsamo, una esperanza. Y al decir que buscar una esperanza no estoy hablando necesariamente de la palabra de Dios. Estoy hablando de manera general de la condición del ser humano. Y se aferra a una esperanza desesperadamente, cualesquiera que ésta sea. Testigo he sido a lo largo de estos años de observar este tipo de situaciones por el tipo de pacientes que el Señor me permite tener. Cuando vienen, ciertamente hay una valoración, hay un análisis, hay un estudio, hay una revisión de los estudios y al final hay un diagnóstico. Y después del diagnóstico se establecen pautas u objetivos de tratamiento. Pero al margen de este proceso que lleva a cabo el médico con cada uno de sus pacientes, en esta área, en oncología, en cancerología, la mayor parte de las personas siempre están considerando otras opciones. Puede llamarle como quiera. Otras opciones religiosas, otras opciones espirituales, otras opciones terapéuticas, medicina alternativa, acupuntura, reiki, terapias de meditación, terapias de relajación y un sinnúmero de situaciones. ¿Por qué?
porque tenemos una necesidad, porque estamos buscando algo que pueda traernos un beneficio. Y si humanamente lo hacemos, hablar en relación a la palabra de Dios no es la excepción. Y la pregunta que surge es, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está su esperanza? ¿En dónde pongo yo mi esperanza el día de hoy? En momentos de necesidad. En momentos de necesidad, la Biblia me muestra, particularmente a lo largo del Antiguo Testamento, que el pueblo llamado el pueblo de Dios caía repetidas veces en un error que experimentamos incluso el día de hoy. Mezclar quiere decir combinar, diluir juntos la verdad con la mentira. Mezclamos la fe con la idolatría. Mezclamos la confianza en Dios con prácticas que Dios mismo ha establecido que de ninguna manera debemos llevar a cabo en nuestras vidas. Mucho más cuando Dios nos ha hablado y hemos iniciado un proceso de aprendizaje y de relación con Él. De hecho, el término es mucho más fuerte. Dice que Dios aborrece estas prácticas. El resultado de estas prácticas, el resultado de mezclar la fe con la verdad con la mentira, el resultado de mezclar la fe con la idolatría, el resultado de mezclar la palabra de Dios con muchas más cosas, dependiendo cada pueblo y cada lugar en donde nos encontremos. El resultado siempre es el mismo. Y usted se preguntará, ¿cuál es el resultado? Déjeme decirle, el resultado final es confusión, esclavitud espiritual y juicio. No hay otra manera de decirlo. Cuando los pacientes vienen conmigo y me dicen, me estoy tomando la medicina, doctor, pero ¿qué opina? Me estoy tomando también este producto, me estoy tomando este otro, me estoy tomando esta agua, me estoy poniendo este remedio, me estoy poniendo esas cataplasmas, estoy con estos cristales, con esta pirámide, estoy yendo y están personas que espiritualmente me animan y hacen que mi confianza aumente. Déjenme decirles que Dios nos alerta en relación a esto, porque al final, cuando la mayor parte han experimentado que esto no ha traído ningún beneficio para sus vidas, la sensación es de que nada ha funcionado. Y nos sentimos tristes, nos sentimos confundidos. El dolor arrecia y perdemos la esperanza. Y esto es así porque Dios no nos escuchó, porque Dios no extendió su mano. Cuando la pregunta debiera ser si yo he buscado a Dios en medio de mi necesidad. Ciertamente, en la experiencia del dolor y del dolor extremo, el dolor físico, el dolor del alma, el corazón se vuelve mucho más vulnerable. Pero el dolor de ninguna manera justifica la circunstancia adversa por la que estamos pasando, la enfermedad, el cáncer,
de ninguna manera, por favor, escúcheme, y lo digo con todo cariño y con mucho respeto, no justifica, entre otras cosas, consultar muertos. Bueno, es que yo no consulto muertos, doctor, pero quizás va a que le lean el tarot en el café o algo así que se llama. O quizás va a que le echen las cartas. O quizás trae un amuleto, trae una banda roja en su mano, o trae un colguije con alguna cosa y que consideramos que esto nos está dando la energía espiritual que necesitamos para sentirnos mejor. Prácticas y figuras religiosas. Dios sabe cuando estamos atravesando por circunstancias adversas. Claro que lo sabe. ¿Acaso hay algo que Dios no sepa? Lo sabe absolutamente todo. Todo. La palabra de Dios dice que nada ocurre si Dios no lo permite. Que nada ocurre sin la voluntad permisiva de Dios, aunque humanamente yo no pueda entenderlo. Dios no nos llama a experimentar, sino a obedecer. Nos llama a obedecer y a ser perfectos delante de Él. Ciertamente ninguno de nosotros es perfecto, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando yo creo en Cristo, cuando yo digo que Cristo vive en mí, cuando yo digo que Cristo me fortalece en el día a día, eso me hace perfecto. No por mí mismo, no por mi naturaleza humana, sino porque sé que Cristo vive y está en mí y puedo tener esta experiencia en el día a día. Y entonces puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo, incluye todas las cosas. Y si todo lo puedo, ¿por qué tengo dolor? El Señor no habló de que fueran fórmulas mágicas y que simplemente cerrara mis ojos y los abriera y pensara que fue un mal sueño. El Señor dice que Él es el que me sostiene, que Él es el que me fortalece, que Él es el que me consuela, que Él les envía un bálsamo de sanidad sobre mi vida. Dios nos llama en Cristo Jesús a ser perfectos delante de Él. Y ser perfecto quiere decir que debemos ser íntegros delante de Dios, sin mezclas, sin mezclar absolutamente nada. Cuando estamos en una necesidad, usted no necesita pertenecer a ninguna religión. Religiones hay muchas. Ninguna religión salva. El único que salva se llama Jesucristo. Dios no nos llama a buscar otras cosas fuera de Él, a buscar ideologías. Dios nos llama a conocerlo. El libro de Oseas da una sentencia donde dice: mi pueblo muere por falta de entendimiento, no sabe, no conoce. Mi pueblo no me conoce a mí, decía el Señor, hablando del pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está nuestro corazón hoy delante de Dios? Dios, a través de su palabra, nos da el único conocimiento verdadero. Y cuando el verdadero conocimiento, es decir, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, no forma parte de nuestra vida, entonces nosotros buscamos sustitutos. Entonces buscamos rituales. Entonces buscamos tradiciones. Entonces buscamos amuletos. Entonces buscamos alternativas espirituales, y una expresión, por lo menos en la Ciudad de México, que existía es:
un desesperado va a todas. Posición ciertamente errónea. Un desesperado debe ir a Jesús. Un confundido en medio de la confusión debe buscar a Jesús. Y la palabra de Dios, cuando lo deseamos de todo nuestro corazón, estará presente todo el tiempo hasta que algo se desarrolle dentro de nosotros y podamos escuchar su dulce voz. Al reflexionar en estas líneas, no dejo de pensar en nosotros como nación, como pueblo. Hace algunos años tuvimos un líder, y esto no significa crítica, por favor. De ninguna manera es una crítica, porque hay una corresponsabilidad. Hace algunos años, una figura política fue levantado como presidente de esta nación. Y en el día de toma de protesta, en el ánimo de conciliar distintos intereses, se llevó a cabo una ceremonia pública en la cual llamaron, yo desconozco el término, voy a nombrarlo así, quizás esté un error, llamaron a hechiceros o brujos o magos y lo ungieron. Y levantaron sus brazos y levantaron su voz hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. Y levantaron su voz hacia la luna y hacia el sol. Y quizás también dijeron que Dios envíe su favor sobre este pueblo. Pero acabábamos de decir que Dios no tolera ni acepta las mezclas. No puede haber mezclada la verdad con la mentira. Y cuando el líder de una nación se entrega a la idolatría, esto trae una consecuencia sobre el resto de la población, porque ese es el líder. Cuando el líder no comprende y no entiende, el pueblo se desenfrena. Y caminan y van de un lado para otro, sin un objetivo claro, sin rumbo, perdidos, porque Dios no existe en sus vidas. Pudiéramos señalar, ya lo sabíamos, por eso este pueblo está así, sí, pero también hay una responsabilidad de aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, expresa y dice: te ruego, te suplico, Timoteo. Es una oración de desesperación. Te pido, por favor, que se hagan oraciones, que se hagan intercesiones, que se hagan rogativas por todos los hombres. No hay excepción. Por todos los hombres. Pero luego particulariza y dice: principalmente por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están en autoridad, con el propósito de que tengamos una manera quieta y reposada de vivir. Por eso decía que es una corresponsabilidad. No es juzgar simplemente de decir que no es correcto lo que están haciendo, sino también qué hacen particularmente aquellos que conocen la palabra de Dios. Logran dominar su molestia y su enojo para interceder por estos hombres, para pedirle a Dios que vuelvan de sus malos caminos, que venga luz en donde hay oscuridad, que se arrepientan y que busquen a Dios. El libro de Santiago dice: no os equivoquéis, no se equivoquen, oren de la manera correcta y adecuada.
porque ciertamente piden y piden mal, porque solamente piden para ustedes mismos, para su propia satisfacción, para sus propias necesidades, para sus propias concupiscencias. Cuando el Señor nos llama y nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Quiénes? Los que han conocido y disfrutado de la palabra de Dios. Aquellos que han guardado la palabra, en esto se conocerá que son mis discípulos, en el hecho de que os améis unos a otros como yo los he amado y como mi Padre me ama a mí también. En medio de la desesperación, en medio de decir que un desesperado va a todas, muchos dicen, no sé si sea verdad, pero algo me tiene que ayudar. Y depositamos nuestra confianza en todo, menos en quien deberíamos de ponerla, en Dios, en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque una mentira no sana, aunque solamente quite el dolor por un momento. Es como que alguien cuando tiene dolor y se toma una aspirina o un paracetamol y el dolor se le quita unas 6 o 8 horas y después el dolor vuelve a aparecer. No se ha curado. Ha tomado algo que simplemente le ofrece algo transitorio. La pregunta es, ¿hay esperanza para un pueblo que mezcla la verdad con la mentira? ¿Hay esperanza para un pueblo que no discierne la verdad? Y cuando mezclamos las cosas, hay un término, no tiene que aprendérselo, se llama sincretismo. En México, en lo que a mí respecta, cuando a las personas les pregunto si creen en Dios, todos creen en Dios. Pero también en todo aquello que se pueda creer. Pero de esta manera, invocamos a Dios, pero consultamos lo prohibido. Hablamos de fe, pero también confiamos en otras cosas. Personas buenas vienen a mí y me dicen, doctor, ¿usted cree en los ángeles? Y yo tengo que ser muy cuidadoso con esto y ir delante del Señor y decir, Señor, háblame. Y el Señor habla principalmente a través de la palabra. Y hay un lugar en donde la Biblia describe seres con alas. Y que es en la visión que tiene el profeta Isaías, cuando en una visión ve a Dios sentado en su trono y alrededor de él a querubines volando alrededor, seres con alas, con 6 alas. Dice, con un par de alas cubrían sus ojos, con otros cubrían sus pies y con el resto, con sus otras 2 alas decían, santo, 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 santo es el Señor. Fuera de esos, no habla de ningún otro ser alado. Yo no lo he encontrado en la Biblia. Si alguno de ustedes lo tiene, puede sacarme de mi error, pero no es así. Cuando el Señor habla de que a personajes se les presentaron ángeles, habla de personas parecidas al ser humano. Nada extraordinario. De hecho, la Biblia dice que quizás muchos hayan albergado a ángeles sin darse cuenta. ¿Esto es posible? Totalmente posible, totalmente correcto. Quien no conozca a un hermano en la fe llamado Darío Núñez, es un pastor que está en Saltillo. Su hijo moría de leucemia. Él estaba fuera de un hospital, en el camellón, llorando desesperadamente y clamando a Dios. Y un hombre se le presentó. Y este hombre, que traía un libro negro bajo su brazo
y traía un traje reluciente de tantas planchadas y con el pelo como se usaba anteriormente, lleno de vaselina y peinado hacia atrás. Lo escuchó y se acercó a él. Y cuando este hombre llegó a donde estaba él, este hermano, que ahora es un pastor, le gritaba y le decía: Padre, 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 mi hijo se muere, mi hijo se muere. En otras palabras, estaba diciendo: ayúdame, ayúdame. No sé cómo me puedas ayudar, pero ayúdame. Y muchos estamos en esa situación. Pero en este caso, él clamaba a Dios. Este hombre se acercó. Darío le dijo: Padre, Padre, mi hijo se muere. El hombre le contestó: yo no soy un sacerdote. Solamente soy un humilde portador de la palabra de Dios. Y después de eso le dijo algo que, cuando él lo platica, lo he escuchado tantas veces, está grabado en mi mente. Este hombre le dijo: mira, a mí no me volverás a ver nunca. Cuando normalmente, cuando alguien se acerca, para alguien que está pasando por una situación de sufrimiento o dolor, sacas la tarjeta, se la das y le dices: si algo se te ofrece, búscame, llámame, yo voy a estar ahí, voy a estar orando, intercediendo, de alguna manera te voy a ayudar. Pero lo que le dice es impactante, a mí me impacta. A mí no me volverás a ver nunca. Y después le dijo: cuéntame qué te pasa. Y cuando él le terminó de decir lo que pasaba, que su hijo estaba muriendo, este personaje le dijo: tu hijo no va a morir. Tu hijo no va a morir. Pero Dios quiere un trato contigo. Y Dios quiere un trato con cada uno de nosotros hoy. Y el trato dice: ¿a quién le vas a creer? ¿Vas a creer en Dios o no le vas a creer? No hay opciones. Con Dios no hay opciones. O es todo o es nada. No hay una media verdad, no hay una media luz, no hay una media esperanza. Es todo y completo. Por supuesto, déjeme decirle que el hijo de este hombre tenía 6 años cuando estaba llorando y este hombre se presentó. Hoy el hijo tiene más de 40 años. La palabra que le dieron fue real. Y él está convencido de que este personaje era un ángel. Y no traía alas, no resplandecía, no era su rostro reluciente como el sol. Era un ángel. Y Dios nos llama a tener cuidado en este tipo de manifestaciones. Otra persona viene y dice: se me presentó un familiar, mi abuelo, mi tía, y me dijo que voy a sanar. El Señor nos llama a estar atentos a este tipo de situaciones. Dios es claro en su palabra. Dios trata de advertirnos de muchas maneras de que nos alejemos de cosas que no son convenientes para nosotros, a pesar de que parezca que son convenientes. Y el primer paso para tener esta relación con Dios sí demanda algo de nosotros. Se llama arrepentimiento. ¿Arrepentirnos de qué? De no haber puesto a Dios como primero en nuestra vida. De no haber puesto a Dios como primero en nuestros propósitos. De no haber puesto a Dios primero en nuestros trabajos. De no haber puesto a Dios primero en nuestra familia. De hagamos lo que hagamos, de haberlo puesto primero. De arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir y de comportarnos. El Señor dice que no hay uno solo bueno delante de Él, porque todos hemos pecado. Nadie puede decir que no lo ha hecho. Nadie. Ante la palabra de Dios. Lo primero es arrepentimiento.
y después volvernos completamente a Dios, hacerlo parte de nuestra vida. Y la única manera que usted puede hacer parte de su vida a ese Dios santo, a ese Dios soberano, la única manera en que usted lo puede hacer parte de su vida es a través de la palabra de Dios. Y el llamado para nosotros hoy, queridos hermanos, sigue vigente. Dios nos invita y nos dice: dejemos las mezclas, dejemos y abandonemos a la idolatría en cualquiera de sus formas y volvamos a Cristo. No en el Cristo que muestran los libros de historia, no en el Cristo que muestran las películas, no en el Cristo como una tradición cultural, sino en el Cristo que es Señor y Rey de reyes y Señor de señores y Salvador nuestro. De ese Cristo estamos hablando. Déjame decirte esta tarde que Dios conoce todas nuestras circunstancias, que Dios conoce el dolor por el que estás atravesando y Dios no lo minimiza de ninguna manera. Cristo mismo conoció el sufrimiento. Conoció el sufrimiento físico experimentándolo en el jardín del Getsemaní. Conoció en su persona la angustia y el abandono. Lo duda. Él exclamó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me abandonas? Pero hoy, el Señor dice que no todo lo que pensamos que es esperanza viene de Él, que no todo consuelo viene de Él. Algo confronta al ser humano hasta sus límites, y es la enfermedad, y más una enfermedad catastrófica como cáncer. Personas buscan respuestas y quieren respuestas rápidas y las quieren aquí y ahora, instantáneamente, y quieren respuestas que traigan un rápido alivio al dolor, que traigan una rápida protección, que traigan sanidad a nuestras vidas sin arrepentimiento, sin conversión. Pero tenemos que ir a la palabra del Señor, que nos exhorta a alejarnos de toda práctica espiritual que no provenga de Él. No para quitarnos la esperanza, sino para protegernos de la mentira. Dios nos da gratuitamente su palabra. Cristo murió y dio su vida por nosotros. Cristo murió para darnos paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solamente Cristo puede dar, y no nos da la paz como el mundo nos la da. El mundo nos ofrece muchas cosas. Yo sé que no es fácil, pero la palabra de Dios me dice: para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la pérdida de la esperanza. Para el que cree, todo le es posible. Cristo es la única esperanza segura. Cristo es la única certeza de nuestra salud. Cristo es la única certeza de la vida y de la muerte. Y el día de hoy, esto es una exhortación. Solamente para señalar que las reflexiones que acabo de compartir con ustedes no vienen de mí. Acompáñenme o anote el libro de Deuteronomio capítulo 18 a partir del versículo 9 en adelante, y en el que dice: cuando Dios te entregue a ti la tierra, cuando Dios te entregue una nueva vida, Dios te exhorta para que no aprendas a hacer las abominaciones
que hacen todos los demás que están a tu alrededor. Y continúa diciendo en el 10, no se ha hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique, y aquí está el punto, ni quien practique adivinación. En cualquiera de sus manifestaciones, no importa cómo se llame, no es correcto, no es agradable para Dios. Ni consultes a agorero, ni aquel que te eche las suertes, ni a los hechiceros. No consultes a encantadores, ni a adivinos, ni a magos, ni a quien consulte a los muertos, porque todo eso es abominación para con Dios. Abominación quiere decir que Dios no lo tolera de ninguna manera. Cualquiera que hace estas cosas, la Biblia lo describe como abominaciones. Entonces dice que Jehová te apartará y se hará a un lado de tu vida. Hay una exhortación, Deuteronomio 18:13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ciertamente a tu alrededor, Deuteronomio 18:14 dice, a tu alrededor hay hechiceros, hay adivinos, hay agoreros, pero a ti no te está permitido escucharlos. No voy a entrar en detalle de cada uno de ellos. Pero hermanos, Dios nos está advirtiendo de las cosas de las cuales debemos alejarnos. Quizás puedo pensar que lo entiendo un poco mejor, porque con muchos de ustedes que han buscado remedios alternativos y después han regresado y con tristeza viendo que únicamente han gastado su dinero y que fueron engañados porque la enfermedad no se detuvo y por el contrario siguió y progresó, es un golpe duro para ustedes. Pero recuerde que la misericordia de Dios es por siempre y para siempre. Y aunque hayan pasado por esas situaciones, si ustedes se vuelven a Dios, dice la palabra, yo me volveré a ustedes. Oremos. Padre, gracias Señor. Hoy vengo delante de ti primeramente para reconocer que tú eres Dios y que no hay otro Dios en mi vida. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios soberano. Hoy vengo ante ti, Señor, para arrepentirme y pedirte perdón por haber buscado consuelo donde no lo había, por haber buscado esperanza donde yo no me daba cuenta, pero solamente había mentira. Perdóname, Señor, por mezclar las cosas y al hacerlo perder mi integridad. Perdóname, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, no hay otra verdad, no hay ninguna otra verdad, no hay verdad alternativa. Él es la única verdad. Perdóname porque la dejé escapar. Perdóname por buscar alivio sin buscarte a ti. Pero hoy entiendo y comprendo que solo hay un nombre dado a los hombres en el cielo, en la tierra y debajo de ella,
para que ante la sola pronunciación y exclamación de ese nombre, Jesucristo, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Solo por Jesucristo puedo ser salvo. Solo por Jesucristo puedo conocer la verdad. Solo por Jesucristo puedo entender la justicia. Solo por Jesucristo puedo entender la palabra de Dios. Solo por Jesucristo, quien murió y resucitó por mí. Para todos aquellos que están pasando por aflicciones, por enfermedad, por dolor, por angustia, por cáncer, Dios se revela a ti el día de hoy por misericordia y te invita, nos invita a todos nosotros a hacer un alto en el camino, a recapacitar y a reconsiderar nuestra posición delante de Dios. Y después de hacer un análisis ante la palabra de Dios de nosotros mismos, Dios nos llama a romper con toda idolatría, con toda adivinación, con toda hechicería, con toda astrología, con toda doctrina de la nueva era, con toda la metafísica, para arrancar de nosotros toda falsa esperanza y que yo pueda descansar únicamente en Jesucristo. Y nuestro deseo, Señor, es que tú nos permitas humillarnos hoy delante de ti y hagas volver nuestros corazones hacia ti de acuerdo a tu voluntad, porque somos tuyos, Señor. Y hoy entiendo que fuera de ti no hay vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.